Tema del fiscal, presidente, ¿usted nos podría precisar cuál es un poco la apreciación que tiene respecto a lo que está ocurriendo con el doctor Washington Pesantes? Y le hago esta pregunta en vista a lo que sucede al interior de la Asamblea, en donde muchos compañeros suyos del Movimiento País están en una posición extremadamente dura, criticando y cuestionando lo que está ocurriendo. Yo creo que hay algo personal. Yo creo que Washington Pesantes como que Esto me puede llevar a un conflicto con mis compañeros, respeto mucho su posición, pero creo que hay mucho personal, lo dije un momento, ratifico, creo que es inoportuno. Yo no quisiera, o sea, que ocurre un accidente por un miembro de mi familia y ese rato entonces me empiezan a cuestionar lo uno, lo otro, creo que es el momento menos apropiado. Si se quiere hacer eso, primero esperemos que pase este episodio tan doloroso, donde nuevamente la historia nos jugará Andrés, pero la falta de objetividad, es como los grupos. Los medios de comunicación se convencieron, quisieron crear que era un accidente por falla mecánica porque los helicópteros son malos y ha habido peculado y no salen de eso. Ya está el informe, un informe recontraserio con asesores internacionales, etc. Que es error humano, que los helicópteros funcionan maravillosamente, pero por ahí vi que un periódico después de eso sacó, sí, pero un suboficial dijo que había 4 tuercas rotas. O sea, ya crearon una verdad y tienen que convencerse de eso por pruebas en contrario que haya. Mire, hay alguien que dijo que estaba manejando el carro. ¿Quién se va a echar encima un muerto? Pero no, la señora es la culpable. Yo no voy a caer en esos juegos. Entonces, ojalá se aclare lo más rápidamente esto y luego hagan el juicio que quieran al fiscal. Pero yo creo que es el momento menos oportuno para hacer un juicio al fiscal. Pero él ya no puede seguir, ¿usted qué cree? Porque ya está muy desgastado por estos cuestionamientos. Qué pena, pero eso ocurrió. Sí, pero yo creo que no es un argumento legítimo. O sea, hay un accidente, la esposa del fiscal y el fiscal tiene que renunciar. No me parece. Pero, presidente, recuerde usted esa publicación de los fiscales y de los empleados de la Fiscalía respaldando. Yo conversé con Washington y yo no tengo por qué dudar de su palabra. Él me dice que ni conocía el comunicado. En todo caso, ve que a su esposa le están culpando de manejar, pese a que hay alguien que dice, yo estaba manejando. Usted no sé si usted conozca que llevaron 2 bidones de gasolina para incendiar el carro. ¿Verdad? No, casi el ambiente 2 horas estuvo atrapada la persona. Frente a tremenda tensión, usted no comete errores si se trata de su esposa. Entonces yo creo que el fiscal hizo lo correcto, pedir licencia. Pero eso que tiene que renunciar, que por eso está quemado, sinceramente, no veo por dónde. Créame, o sea, mañana ya sé los periodicazos, Correa defiende al fiscal porque es su amigo, etcétera. Yo soy más amigo de la verdad y digo lo que pienso. Yo no me voy a prestar este juego de crear suspicacia, etcétera, cuando hay alguien que está diciendo que él manejaba el carro. Pero no, la otra es culpable hasta que se demuestre lo contrario con una filmación, etcétera. Ya no sé qué más se necesita. Y el fiscal tiene que renunciar como consecuencia de ese accidente. No, para mí no tiene ni pie ni cabeza, sinceramente. Presidente, en cierta medida coincido con su punto de vista cuando si el accidente fue cometido por una persona X de un hombre público, tiene que responder esa persona. Jurídicamente es así. Lamentablemente el fiscal es un hombre público y de allí todo lo que se ha generado alrededor del doctor Washington Pesantes. Pero sin embargo, y a pesar de ello, existen muchos rumores, muchas denuncias de corrupción al interior en el desarrollo de lo que significan las funciones de fiscal, en casos de nepotismo, de mal uso de recursos. Pero independientemente de ello, presidente... Que digan dónde está el nepotismo. A mí me pasaron unas cuentas bancarias acusando al fiscal que había movido 32 millones de dólares, algo así. Mandé a investigar y no era ni 1 millón en 3, 4, 5 años, qué sé yo. O sea, hay una serie de exageraciones que se demuestran, Silvio. Aquí creo que estamos ante periodistas serios. Ustedes se pueden basar en rumores. Eso es otro de los grandes errores. Hay el rumor. No nos podemos basar en rumores. Presenten las pruebas. Y si es cierto, será el primero en buscar que se condene al fiscal o a quien sea. Pero demuéstrese. En esta entrevista, presidente, podemos darle al pueblo ecuatoriano la confirmación de que el fiscal se mantiene en sus funciones y de que usted no va a aceptar ninguna sugerencia. Es autónomo, yo no soy el que lo nombra o lo saco. Él tendrá que decir. Pero usted tendrá todo el espaldarazo suyo. Es que creo que y yo no puedo dar ni espaldarazo ni no espaldarazo al fiscal. Lo que ratifico, que creo que es el momento menos oportuno para hacer un juicio político. Esperemos que se aclare todo el caso trágico y un abrazo a las familias de la chica que falleció en este accidente. Pero esperemos que se aclare todo este asunto y ahí pues hablen del juicio político que quieran. Presidente, a propósito del tema fiscal y de actos de corrupción que circulan sobre este tema, la prensa nacional destaca incluso el día de hoy el caso Palo Azul, un tema que le está perjudicando al país aproximadamente con 9.000 millones de dólares. ¿Quién le dijo eso, Villavicencio? Y León Roldós. Que aparentemente el fiscal debió haber abierto
la formulación de cargos, y es algo que todavía no se hace. Silvia, pero el país sí espera, presidente, la el país espera el desarrollo de la perdone, justicia. Pero por favor, en base a cosas veraces y verificadas, eso dice la Constitución. Ustedes no pueden repetir las cosas que dice cualquier descalificado, cualquier amargado retirado de Petroecuador. Ese caso lo conozco bastante bien, porque también al inicio del gobierno me lo llevaron. Hay una ojeriza contra Petrobras, se decía que era un campo unificado y se lo habían dado ilegalmente a Petrobras. Y pero habían los informes de, qué sé yo, de la DNH, de todo el mundo, que eran separados. Por último, si era unido el campo, era culpa de los funcionarios ecuatorianos, pues no de Petrobras. Pero mandamos a hacer una consultoría, se contrató una nueva consultoría que ratifica que el campo es separado. Pero hay gente, mala fe, porque son malos, esa gente es mala, quiere hacer daño, que estaba enquistada en Petroecuador y se la sacó de Petroecuador y vaya vean con cuánta plata se fue. Esa gente, ¿verdad? Que no, que queremos fregar a Petrobras, queremos acusar al gobierno entreguista, al fiscal también, que sigue siendo unificado. Demuéstrenlo. Pero usted no puede afirmar que se ha perjudicado al Estado con 9.000 millones de dólares porque lo hizo un descalificado por ahí. Eso es inconstitucional, Silvia. La Constitución dice que ustedes tienen que dar información veraz y verificada. Y eso incluye verificar la fuente. Yo también puedo traer cualquier hijo de vecino y decir que Andrés está metido en una red de narcotraficantes. Entonces, como lo dice este señor, yo lo puedo repetir a los cuatro vientos. No, estoy siendo deshonesto, estoy incumpliendo la Constitución. Presidente, tengo que verificar la fuente. Presidente, pero a propósito del tema fiscal, ¿a usted no le preocupa titulares como estos? Yalga advierte una arremetida de fiscal en caso pro justicia. Sí, mire, esto lastimosamente se han dado muchos encontronazos a nivel personal. Ojalá, por el bien, precisamente por la institucionalidad del país, se superen lo más pronto posible. Pero por supuesto que me preocupan titulares así. Ya, usted calificó como inoportuno sí, el juicio al fiscal. En este momento sí, se sigue manteniendo en ese criterio, es decir, es inoportuno, sería inoportuno a futuro. Pero por supuesto. No, yo creo que se debe esperar a que se aclare hasta la saciedad este caso, que para mí está bastante claro, pero cuando alguien se convence de algo, sobre todo cierta prensa, no hay quien lo saque ahí. Hay un policía que dice, yo he manejado, yo atropellé a la señorita. Ya están las pruebas, se han encontrado vinchas, etcétera, de señora atrás. Los que estamos en esto sabemos que si se tiene un carro del Estado con chofer, jamás va a estar manejando el familiar. Presidente, pero no, como nos convencimos que era la esposa del fiscal, es culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces, para mí está bastante aclarado, pero que se aclare hasta la saciedad. Y luego de eso, hablen del juicio político que quieran. Usted ha puesto las manos al fuego por diferentes funcionarios de su gobierno, ¿lo pondría en este no caso voy a responder por esa pregunta. Hace algún tiempo dije que ya no va a responder esa pregunta. Creo que he dado mi criterio muy claro. Yo no sé a dónde quieren llegar, Fernando. No sé a dónde quieren llegar. O sea, ¿por qué crucifican a alguien en base a versiones? Dígame, ¿qué falta concreta? Ustedes han dicho que hay casos de corrupción, nepotismo. Díganlo. ¿Cuál es el nombre de la persona familiar del fiscal que está trabajando en la fiscalía? Presidente, lo han dicho asambleístas de país. Hoy conversé con María Paula Romo y ella dice que tiene pruebas de las supuestas irregularidades. Dígame el nombre del familiar del fiscal que está trabajando en fiscalía, puesto por él, porque a mí alguna vez me acusaron de nepotismo como ministro de Economía, porque un tío mío estaba trabajando en INAP y todavía trabaja, pero por concurso de merecimiento varios años antes que yo entre a la función pública. Que nos digan un familiar cercano al fiscal, que caiga en el caso de nepotismo, puesto por el fiscal. Digan, no tiene el nombre. ¿Pero por qué tanto entusiasmo en defender al fiscal, presidente? No, yo defiendo la verdad. Yo defiendo, por favor, la justicia, el adecuado razonamiento. Me preocupa un país donde las personas tienen que demostrar, donde las personas son culpables hasta que se muestre lo contrario. Claro, eso atenta a los derechos humanos. Me preocupa, no, pero eso no hace la prensa. La esposa del fiscal la están convirtiendo en culpable hasta que demuestre lo contrario. Me preocupa un país donde hay un policía que dice yo manejaba el carro y yo atropellé a la señorita, pero todavía la señora es culpable. ¿Qué más espera? Entonces hay cosas que ya van más allá de cualquier lógica y eso le hace daño al país. Es un linchamiento. Linchamiento mediático, claro, pero contra toda lógica. Por favor, vaya a un país desarrollado. Ya he dado este ejemplo, pero seguiré repitiendo porque me impresionó profundamente. Cuando alguna vez regresamos de Indonesia y pasamos por Japón, cogí un diario japonés en inglés y hablaba de un tipo que había asesinado a su novia delante de los familiares, ensangrentado, se había entregado a la policía y dijo, vengo a asesinar a mi novia, y todavía a cada rato el periódico, para referirse a él, se refería como el sospechoso. Porque para que sea culpable debe tener una sentencia. Aquí por el contrario, todo el mundo está sentenciado hasta que demuestre que es inocente. No podemos seguir viviendo así. La regla de oro del convivir dice, no hagas otro que no quieren que te hagan a ti. ¿Quisiera que le hagan eso a ustedes? Que de repente se levante toda
una calumnia, una falsedad, y ustedes tengan que demostrar su inocencia